Hola jóvenes, espero que se encuentren muy bien. El tema que veremos a continuación es clasificación de los ángulos. Este video va dirigido para séptimo grado y mi nombre es Ruth López. Vamos a iniciar recordando algunas cositas. Recuerde los tipos de ángulos según su medida que estudiaron en cuarto grado. Entonces, nosotros en cuarto grado de primaria, nosotros vimos la clasificación de los ángulos según su medida. Entonces, tenemos 4 tipos de ángulos. Los ángulos agudos, los ángulos rectos, los ángulos obtusos y los ángulos llanos. ¿Cuánto miden los ángulos agudos? Entonces, los ángulos agudos son los que miden menos de 90 grados. Es decir, deben estar entre 0 y 90 grados. Deben medir más de 0 grados y menos de 90 grados. Quiere decir que estarían entre 1 y 89 grados. El ángulo recto es aquel ángulo que mide 90 grados exactos. No pueden medir ni más ni pueden medir menos de 90. Debe ser exactamente 90 grados. Luego tenemos los ángulos obtusos, que son aquellos que miden más de 90 grados. Es decir, son aquellos ángulos que están entre 90 a 180 grados. Pero no pueden medir 90 exacto porque sería recto. Quiere decir que podría estar entre 91 grados hasta 179 grados. ¿Por qué no 180? Porque entonces vienen los ángulos llanos, que los ángulos llanos son aquellos que miden exactamente 180 grados. Y que ellos forman una recta. Miren, en este caso se forma una recta. Que para indicar un ángulo recto en la figura se utiliza el símbolo. Entonces, este símbolo que está sobre nuestro ángulo. Si nosotros vemos un ángulo de esta forma y no nos dicen su medida y tampoco nos dicen que es un ángulo recto, pero con que tenga este símbolo, nosotros ya debemos saber o debemos comprender que ese es un ángulo recto. Bien, vamos a iniciar con un ejemplo. Dice, escriba qué tipo de ángulo es cada uno de los siguientes ángulos según su medida. Entonces tenemos el inciso A. ¿Qué tipo de ángulo creen que sea? Si observamos, tiene este símbolo, entonces quiere decir que es un ángulo recto que mide 90 grados. Luego tenemos el segundo caso que mide 120 grados, es decir, mide más de 90 grados. Por lo tanto, es un ángulo obtuso. Y aquí lo tenemos. En el tercer caso, observamos que forman una recta, entonces y que mide 180 grados, y recordemos que los ángulos que miden 180 grados son los ángulos llanos. Y como cuarto ejemplo tenemos un ángulo, el ángulo D, que mide 65 grados, es decir, mide menos de 90 grados. Por lo tanto, es un ángulo agudo. Recuerde que en quinto grado también se definieron los ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Vamos a recordar, cuando alguien nos dice, es que eres mi complemento, ¿qué nos quiere decir con eso? Que somos lo que lo completa o lo que le falta para estar completo. Ahora vamos a definir o vamos a recordar la definición de complementario y suplementario en matemáticas. Tenemos este ángulo. Dice, si el ángulo X más el ángulo Y, o sea, este ángulo que tenemos aquí, lo voy a marcar de color azul. Y el ángulo Y lo voy a marcar de color amarillo. Entonces tenemos el ángulo X y el ángulo Y. Si estos dos sumados forman un ángulo de 90 grados, que es lo que tenemos acá, se dice que los ángulos X y el ángulo Y son complementarios. Entonces,
Los ángulos complementarios son aquellos que al sumarse sus medidas nos dan 90 grados. Los dos sumados nos tienen que dar 90 grados. Ahora, los ángulos suplementarios es muy similar. Y nos dice, si la medida del ángulo X más la medida del ángulo Y es igual a 180 grados, entonces si tenemos este ángulo de aquí, que sería el ángulo X, lo voy a poner en verde, el ángulo Y lo vamos a poner en morado. Permítanme. Ok, entonces si tenemos esos dos ángulos, este más este, al sumar la medida de este y este, se nos forma un ángulo llano, o sea, un ángulo de 180 grados. Se dice que estos dos ángulos son suplementos. En otra palabra, dos ángulos al sumarse, si dan 180 grados, son ángulos suplementarios. Bien, vamos a iniciar resolviendo este ejemplo acerca de los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. Y nuestro ejemplo dice, encuentre la medida del ángulo X si el ángulo X es el ángulo complementario del ángulo cuya medida es 50 grados. E inciso B, el ángulo X es el ángulo suplementario del ángulo cuya medida es 160 grados. Entonces vamos a iniciar resolviendo el inciso A. Pero primero debemos ver qué datos nos están dando en este inciso. Nos dice que el ángulo X es el ángulo complementario, es el complemento, ahí lo tenemos, del ángulo cuya medida es 50 grados. Entonces, es el complemento de un ángulo que mide 50 grados. Entonces, la solución sería, la suma de las medidas de los dos ángulos complementarios es 90 grados. Complementario quiere decir que si sumamos la medida de los dos ángulos, nos va a dar 90 grados. Quiere decir que si sumamos el ángulo X, que es el ángulo que debemos encontrar su medida, más el 50 grados, que es el ángulo que es complementario, sumado esos dos me tiene que dar 90 grados, porque son suplementarios. Entonces, aquí, como no podemos realizar ninguna operación porque tenemos este dato que no conocemos, entonces vamos a hacer la transposición de términos. Es decir, este 50 lo vamos a mover hacia el otro lado. Pero al moverlo, cambia de signo. Pasa de positivo a negativo, tal como lo tenemos aquí. Entonces, al lado izquierdo de nuestra igualdad, solamente nos queda la medida del ángulo X, que es lo que necesitamos encontrar. Y en el lado derecho nos quedaría entonces 90 menos 50. Y a 90 grados le quitamos 50 grados, eso nos da igual a 40 grados. Entonces, ¿cuál es la medida del ángulo que es complemento de un ángulo de 50 grados? Es 40 grados. Ahora vamos a resolver el inciso B. Y el inciso B, vamos a ver qué datos nos están dando. Debemos encontrar también la medida del ángulo X, pero nos dice que el ángulo X es suplementario de un ángulo cuya medida es 160. ¿Qué quiere decir suplementario? Que al sumar los dos ángulos nos tiene que dar 180 grados. Entonces, y aquí lo tenemos, dice la suma de la medida de dos ángulos suplementarios es 180 grados. Entonces, si sumamos el ángulo X más 160, nos tiene que dar igual a 180. Como lo que andamos buscando es la medida del ángulo X, este 160, lo vamos a mover al otro lado por la transposición de términos y va a cambiar de signo. Va a pasar de positivo, va a pasar a negativo. Miren. Entonces nos queda 180 grados menos 160 grados es la medida del ángulo X. ¿Y cuánto es 180 grados menos 160 grados? Eso es 20 grados. Entonces la respuesta sería que el ángulo X mide 20 grados. Y ese sería todo el procedimiento a realizar. Dado estos ejemplos, ustedes van a resolver estos ejercicios. Dice, escriba qué tipo de ángulos son. Entonces, miren,
Aquí nos dan la medida de los ángulos. Usted va a poner qué tipo de ángulo es, si es un ángulo llano, si es un ángulo recto, si es un ángulo obtuso. Usted ahí va a poner qué tipo de ángulo es según su medida. Y el inciso B es justamente como el ejemplo que acabamos de resolver anteriormente, donde va a poner o va a encontrar el complemento de un ángulo de 25 grados y el suplemento de un ángulo de 50 grados. Bien, ahora vamos a ver otro tipo de ángulos. Dice, si dos rectas, rayos o segmentos se cortan en un punto, se forman 4 ángulos. Entonces, miren, tenemos aquí dos rectas. Entonces, al tocarse, forman 4 ángulos. 1, 2, 3, 4 ángulos. Los ángulos que están uno frente al otro se le llama ángulos opuestos por el vértice. Entonces tenemos el ángulo A. ¿Cuál es el ángulo que está frente a él? Entonces este ángulo, el que está frente a él, sería el ángulo C. Entonces quiere decir que estos dos ángulos serían opuestos por el vértice. Porque miren, lo único que los divide, por así decir, es el vértice. Entonces serían opuestos por el vértice. Ahora, el ángulo B es este. ¿Cuál es el ángulo que está frente a él? Miren, es el ángulo D. Entonces quiere decir que estos dos ángulos son opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. ¿Qué quiere decir esto? Los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. Dice, para indicar que dos o más ángulos son congruentes, se traza con un mismo símbolo en la figura. Entonces, si observamos aquí el ángulo A, decíamos que su opuesto por el vértice es el ángulo C. Entonces, aquí trazaron una línea y acá también una. Esto lo que me está indicando es que el ángulo A y el ángulo C tienen la misma medida. Entonces, lo mismo hicieron con el ángulo B. Trazaron dos líneas y también dos líneas en el ángulo D. Eso quiere decir que son congruentes, que tienen la misma medida. Y van a realizar este ejercicio ustedes guiándose de los ángulos opuestos por el vértice. Les voy a ayudar a encontrar uno. Dice el ejercicio, las instrucciones. Encuentra las medidas de los ángulos A, B, C y D. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos encontrar la medida del ángulo A? Que es este. Bueno, encontrando el ángulo opuesto por el vértice. Entonces, ¿cuál es el ángulo opuesto por el vértice del ángulo A? Es 80 grados. Entonces, como son opuestos por el vértice, quiere decir que van a medir lo mismo. Entonces, si este mide 80 grados, ¿cuánto va a medir el ángulo A? Va a medir 80 grados también. Pues de esa forma usted va a encontrar cuánto mide el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D. Y la tarea para esta semana es que ustedes vean todo este video, que si han llegado hasta este punto es porque ya lo están terminando de ver. Después van a copiar el contenido de este video a su cuaderno, luego van a resolver los ejercicios que se han propuesto en este video y al final me van a enviar la evidencia de su trabajo a mi WhatsApp. Esta tarea me la tienen que entregar el viernes 1 de octubre. Cualquier duda o consulta, recuerde que me lo puede hacer a través del WhatsApp.